¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una edición más de esta serie de programas donde analizamos la parte tributaria más relevante y en esta ocasión con el tema la importancia de los medios electrónicos en la materia fiscal y algunas implicaciones también y consecuencias que tiene pues la correcta observancia de la ley o cuando no se observa pues los incumplimientos que se tienen en esta materia. Por eso no se vaya, esté con nosotros y comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta. Estamos en esta ocasión para efecto de analizar los efectos que tiene pues los medios electrónicos y algunas de las reglas de carácter fiscal a través de lo que ahora los contribuyentes deben estar debidamente preparados en materia electrónica, es decir, pues conocer, además de las obligaciones de carácter fiscal, tanto sustantivas como formales, como son la obligación de presentar declaraciones en los medios, a través de los manuales de usuario que muchas de las veces la administración tributaria pues señala una descarga de algunos formatos o herramientas de carácter electrónico que nos van a permitir pues una actualización y una simplificación en la materia tributaria. Esto es relevante porque a partir de que se pudo llevar toda esta parte a la administración, evidentemente esta situación lleva a una reducción de los costos de la administración, de la seguridad, inclusive abona la seguridad jurídica en la presentación rápida, a lo mejor eficiente, pero también tiene algunos puntos débiles. Tiene puntos débiles como sería el de no permitir en algunos temas las aplicaciones, el no poder descargar, el estar con los riesgos de lo que implica la ciberseguridad y el robo de información, etcétera. Todo esto pues puede ser muchas de las veces en beneficio del contribuyente, pero otras más en perjuicio. Esto nos lleva evidentemente a analizar las disposiciones tanto jurídicas como administrativas, sobre todo dentro del marco de la relación jurídico-tributaria que está contenida propiamente en el Código Fiscal de la Federación y que señala en su capítulo 2 precisamente los medios electrónicos. Esta es la parte relevante en donde se centra como núcleo de la obligación en materia tributaria, pues todo lo que tiene que ver con la administración de las contribuciones y sobre todo las disposiciones que nos permiten la presentación, almacenaje, el archivo, etcétera, de diferentes medios electrónicos. Entonces, es, creo yo, de relevancia conocer sobre todo lo que la administración tributaria tiene para efecto de certificarnos sobre todo algunos temas que van a ser muy relevantes, que yo voy a partir de dos, conforme al artículo 17D del Código Fiscal de la Federación, sobre todo en el tema precisamente de estas disposiciones cuando nos señalan uno de los temas centrales, creo yo, que es la firma electrónica avanzada, ¿no? Todo contribuyente sabe que debe contener una firma electrónica avanzada, donde pues vamos a contar además con un certificado de sello digital que precisamente confirme el vínculo entre firmante y los datos de creación de la propia firma electrónica para efecto inclusive de darle pues toda esta parte de consentimiento a los actos que se están haciendo, a la regulación, a los prestadores de servicio que están precisamente certificando también a través de propiamente organismos como Banco de México que certifica a esos prestadores de servicio y de alguna forma estos servicios pues son los que el contribuyente tiene que en todo caso tener como punto de
partida para el cumplimiento de obligaciones y de la administración en general de esa firma electrónica, que va a estar amparada evidentemente por un certificado vigente que de alguna manera tiene una equivalencia funcional en virtud de que sustituye la firma autógrafa. Sabemos que la voluntad precisamente de un contribuyente está en su firma, en esa firma autógrafa, pero esta firma con los requisitos legales produce y tiene como consecuencia la misma equivalencia funcional, y por lo tanto esta parte es lo que permite precisamente que tenga una autoría el envío de un documento, que tenga precisamente ese mecanismo de expedición que realmente se tiene. Y para eso, pues este certificado de sello digital pues cumple la parte de esa certificación que prácticamente tiene la validación por parte de la autoridad fiscal, pues le va a imprimir también esa validación a la información, a la identidad, al domicilio, a información que es muy relevante para el contribuyente y sobre todo pues para darle efectos al cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, esto nos permite, evidentemente, a través de la firma electrónica avanzada, a través del certificado de sello digital, darle cumplimiento a disposiciones, por ejemplo, del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, que establece, pues, evidentemente, obligaciones tan relevantes como la de emitir una factura electrónica, precisamente una comprobante fiscal digital por Internet, que ahorita pues precisamente es uno de los puntos centrales el emitir este tipo de comprobante, ya sea de ingreso, de egreso, de nómina, etcétera, que tiene características pues de cumplir con la parte, diríamos, yo diría, con todo efecto formal, pero de las operaciones son transacciones que es el día a día del contribuyente, el estar facturando, el estar de alguna manera también tanto expidiendo como recibiendo comprobantes para efecto de ingreso, deducción e inclusive los efectos que también tenemos para impuestos indirectos como IVA, el tema del acreditamiento que tiene sus efectos. Entonces, este es un punto que me parece relevante, pero también debemos de conocer que, por ejemplo, tenemos una adición al propio artículo precisamente 17D, que fue publicado el 12 de noviembre del 2021, que precisamente cuando vemos el sexto párrafo, que es en este caso adicionado, en donde tenemos en los diferentes trámites que la autoridad tiene facultades para negar el otorgamiento de la firma electrónica avanzada, así como del certificado del sello digital, cuando se dan ciertos supuestos precisamente, sobre todo cuando una persona moral pues solicite su firma o certificado y ésta tenga dentro de su, vamos a decir, su constitutiva, pues a un socio o accionista que cuente con control efectivo del solicitante, que se ubique en los supuestos establecidos, por ejemplo, en el 17H, fracciones 10, 11 o 12 o 69 decimosegundo párrafo, fracciones del 1 al 5 del Código Fiscal de la Federación, y no corrija su situación fiscal. Entonces aquí empezamos con temas en donde la propia autoridad, cuando se dan ciertos eventos, entre los cuales sabemos que pueden tener efectos de incumplimiento como EFO, EDO, como ciertos temas en donde ya sea una empresa que facture operaciones inexistentes o tengamos también a una empresa que deduzca operaciones que están ligadas a este tipo de contribuyentes, o donde también podemos tener una responsabilidad solidaria por parte de los socios accionistas, en donde implica precisamente pues una responsabilidad, vamos a decir, fiscal, que considero yo un levantamiento, es un levantamiento en materia tributaria de un velo corporativo, porque va a tener una afectación la moral debido al comportamiento que precisamente tienen los socios accionistas en la compañía. Esto es uno de los puntos que me parece de la reforma de 2022 relevante, porque si se encuentran esos supuestos, pues evidentemente va a entrar en una problemática la moral
para poder, en todo caso, contar con un certificado sello digital que cumpla con todos los requisitos. Entonces, aquí sabemos que dentro de esas facultades también se adicionaron también facultades y sobre todo se prepararon mucho mejor para efecto de ver el tema de la restricción de los certificados de sello digital, tanto en el tema de hacer la restricción como en el tema también de la cancelación definitiva de esos certificados y de alguna manera en esa imposibilidad para que al no tener ese certificado de sello digital, pues nos va a poderse lograr la expedición del comprobante fiscal digital por internet cuando se den supuestos precisamente de incumplimiento, sobre todo en ciertos tipos de transacciones o inclusive en el nivel de cumplimiento que tenga la moral propiamente cuando hablamos del cumplimiento de declaraciones, es decir, deja de presentar declaraciones, deja de estar localizado, deja de dar cumplimiento precisamente a ese tipo de obligaciones, pues vamos a tener entonces una negativa por parte de la autoridad al otorgamiento, al trámite o inclusive a la restricción del certificado de sello digital, que es uno de los puntos que tiene relevancia en cuanto al tema, de alguna manera verificar el estatus. Yo creo que este es un tema también de avance a un cumplimiento colaborativo, a un cumplimiento de autorregulación, lo que en otras ocasiones habíamos comentado acerca de lo que implica un compliance en materia tributaria. Es decir, a la revisión continua de las obligaciones y que se detecte los temas de incumplimiento por un propio tema de autocontrol en donde pues precisamente se cubren los riesgos, hablamos riesgo legal, tanto inherente como residual, que de alguna forma sabemos que esto es una de las reformas importantes en países que desde el 2015 o inclusive anteriores pues ya tienen como este sistema y esta implementación del modelo de compliance, como en España, en Inglaterra, en Estados Unidos y en México pues empezamos con temas que en otra ocasión habíamos tocado, pues ese cumplimiento colaborativo pues implica la medición de los riesgos impositivos, ¿no? Cuando está en los programas precisamente de cumplimiento que la autoridad tiene como programas operativos de fiscalización que están contenidos en el artículo 33, fracción 1, incisos, por ejemplo, I y J, donde establece del mismo ordenamiento del Código Fiscal de la Federación, establece el tema precisamente de la visualización de los riesgos en materia tributaria. Entonces es también esa visión que la autoridad tiene en ese riesgo impositivo que implica cada contribuyente y la forma en que también pues va a tener un control sobre los aspectos de este certificado de sello digital, de la expedición de comprobantes cuando el contribuyente pues ya no tiene un nivel de cumplimiento adecuado o entra precisamente en un riesgo impositivo mucho mayor que es medido, que es identificado y que de alguna forma a través de las facultades de comprobación pues va a ser revisado. Pero antes decíamos en estos procedimientos de gestión tributaria, como son los medios electrónicos que comentamos bajo el principio precisamente de utilizar medios electrónicos que van a amparar precisamente pues en todo caso la identidad del contribuyente, van a tener aspectos relevantes en la relación, garantizar precisamente la integridad y que lo que tenga que producir efectos tenga los efectos de que es el propio contribuyente el que está presentando a través de estos medios, a través del medio electrónico, el cumplimiento de cada una de sus obligaciones. Entonces, esto en suma es relevante cuando podemos revisar inclusive desde el artículo 17D del Código Fiscal de la Federación hasta las reglas en donde vemos en el capítulo 2.2 de la resolución miscelánea fiscal, que también se denomina de los medios electrónicos, en este caso la regla 221, por ejemplo, de resolución miscelánea vigente para el 2022, pues evidentemente el tema del cumplimiento de tanto de la firma electrónica avanzada como sea su funcionamiento,
como mecanismo de los servicios que tiene el propio Servicio de Administración Tributaria a través de los medios electrónicos, que está conformado evidentemente con la clave del RFC que tiene el contribuyente, como con la contraseña que elige el contribuyente para acceder evidentemente a la plataforma y a todo lo que, al contenido, ¿no?, que va a tener precisamente el Servicio de Administración Tributaria para efectos del 17D del Código Fiscal de la Federación. Entonces, esa contraseña, precisamente esa contraseña, tanto la clave de RFC, van a tener los efectos precisamente de, pues de tener de manera completa, integral, al momento de hacer el trámite correspondiente, de sustituir la firma autógrafa y producir los mismos efectos precisamente que tiene, lo otorgan a un documento correspondiente y con igual valor probatorio para los medios de defensa, es decir, a la interposición de los recursos de revocación en línea, el recurso de revocación exclusivo de fondo, etcétera, o para las etapas que el contribuyente quiera y que constituyan una instancia, un grado jurisdiccional, para permitirle precisamente una adecuada defensa. Entonces, esto es uno de los puntos muy relevantes en donde el contribuyente tiene esa, vamos a decir, esa posibilidad de un trámite en el que va tanto a generar, actualizar, renovar contraseña, generar precisamente a través de las fichas de trámite, pues la solicitud de generación, actualización, renovación de contraseña, que le va a permitir tanto para persona física como para persona moral actualizar, y que normalmente vienen como anexo en la resolución miscelánea fiscal de cada año, y la autoridad evidentemente requerir información y documentación adicional que tenga para temas, volvemos a decir, de identidad, domicilio, y en general saber de la situación fiscal que tiene el contribuyente a través precisamente de los requerimientos y demás, y de la propia ficha de trámite que se tiene regulada a través de lo que es los medios electrónicos, como sería esta regla 221, ¿no?, de resolución miscelánea fiscal, y que el contribuyente tiene que tener acceso a esta nueva posibilidad que le permite de alguna manera acceder al medio electrónico, pero sobre todo cuando tiene una problemática, sobre todo en estos medios, es importante también reconocer que debemos de identificar que la propia miscelánea fiscal contiene los temas que podemos hacer la aclaración de solicitudes de trámite de contraseña o de certificado de la e-firma, porque permite a través de los medios electrónicos presentar precisamente para poder solicitar la generación, actualización o renovación de la contraseña, pues en todo caso también poder aclarar, ¿no?, con documentación e información que nos sea requerida a través de las fichas de trámite como la 197/CFF, que precisamente es la de aclaración en las solicitudes de trámite o contraseña o certificado de e-firma. Entonces, esta parte es muy importante que la tengamos visualizada cuando estamos en plena administración, propiamente hablo de administración de las empresas, en la propia organización, identificar los momentos en que se debe de hacer la aclaración a través de escrito libre o a través del formato que propiamente te señala para cuando estemos con esta solicitud de generación, actualización o renovación, pues precisamente poder hacer estas aclaraciones, darle seguimiento y esperar inclusive la respuesta que nos genere la autoridad a través del buzón tributario, que es el mecanismo que conocemos y que tiene fundamento en el artículo 17K, en la fracción primera y segunda del Código Fiscal de la Federación, el cual es el medio de comunicación que tiene el contribuyente para efecto de tener ese contacto y de que la Administración Desconcentrada de Servicio al Contribuyente, que es la autoridad competente orgánicamente para resolver la aclaración y conocer que va a tener un plazo, sobre todo está sujeto a plazos, los procedimientos están sujetos a plazos, siempre en este caso de 10 días, que evidentemente tiene para recibir
y en todo caso resolver o darle respuesta al trámite de aclaración correspondiente. Entonces, sí es en suma relevante cuando estamos hablando de algunos de los trámites que nos permite la autoridad a través de estas disposiciones de carácter general, de solicitar a través de los mecanismos, pues obviamente esta generación, esta actualización de contraseña para renovar el certificado de firma, que inclusive sabemos que se puede utilizar el sistema SAT-ID, que de alguna manera está contenida también como mecanismo y plataforma en el anexo 1A, que parece es uno de los medios más eficientes también para hacerlo, siempre y cuando también no se saturen y tengan una administración adecuada, ¿no? Creo que esta es una de las facilidades que tiene el contribuyente. ¿Cuál sería la crítica a esto? En mi opinión, es la operación, los tiempos en que un contribuyente invierte también en conocer el mecanismo, el poder pues enviarlos cuando hay alguna falla, sobre todo en los tiempos de ejecución de estos mecanismos, lo que nos puede llevar a retardos o a hora hombre ubicada en un despacho, en una firma de contadores, en una gerencia en la empresa, en una firma, etcétera, en cualquiera de las actividades que hagan consultores, asesores de los contribuyentes, contadores, administradores en general que estén precisamente con la inmersión en este tipo de obligaciones que tengan que ver con el RFC, que tengan que ver con el cumplimiento de avisos presentados al RFC, en los cuales hay que estar muy en contacto cuando tenemos ciertos eventos que son relevantes, cuando, por decirlo, tenemos procesos de escisión, de fusión, de fallecimiento de una persona física, de presentar precisamente pues toda esta información que es muy relevante tanto para personas físicas que cuenten con su e-firma para registrarse como usuarios de la e-firma también, que sea una app también portable y que sustituye, decíamos, la firma autógrafa y que produce todos los efectos que las leyes dan a una firma autógrafa por parte del contribuyente. Entonces, esta nueva dinámica que prácticamente tiene el contribuyente para tener un mecanismo y yo diría todo un aparato administrativo que va a permitir el acceso a diferentes aplicativos que tiene el propio portal y conocer precisamente toda la gama de servicios y trámites que se utilizan, pues debemos tener la seguridad jurídica que sean publicados y que conozcamos a través de la propia página del SAT todo el mecanismo, los tipos de trámites que se deben de efectuar, propiamente el registrarnos como usuario, etcétera. Entonces son situaciones que realmente nos va a permitir precisamente tener una intercomunicación con la autoridad mucho más rápida. La intención es que sea remota, que sea con la mayor seguridad y sobre todo el tema que tenemos aquí es muy importante, que yo le diría, cualquier trámite en tema de medios electrónicos que tenemos a través de las reglas, tanto miscelánea como los decretos o acuerdos que se han emitido, pues sabemos que a través de las respuestas que nos da a través del, evidentemente, acuses de respuesta electrónica que nos va a dar el Servicio de Administración Tributaria, que normalmente vamos a identificar como un folio. Evidentemente hay que tomar en cuenta una situación, que la autoridad fiscal al momento que resuelve un trámite de aclaración está aplicando una regla determinada. Está aplicando una regla o una serie de reglas, las cuales inclusive podrían entrar en un medio de impugnación en el cual pues inmediatamente debemos de contar con los 30 días hábiles para saber si la regla que nos está aplicando, donde nos está negando un derecho o un trámite, pues nos está aplicando de manera incorrecta algunos puntos de seguridad jurídica, está haciéndolo indebidamente o está violando derechos humanos.
derechos fundamentales, ¿no? Pudiera estar ante una violación de derechos fundamentales cuando la regla, esa negativa y ese acuse de electrónico de respuesta a un trámite que nos está negando, pues posiblemente tendríamos esa oportunidad de impugnar esa regla particular a través de un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa como precisamente una norma general impugnada. Podemos impugnar normas, no nomás actos administrativos definitivos, que es lo que conocemos como los que deben estar fundados y motivados, etcétera, pero también tenemos la aplicación de acuerdos, decretos, regla miscelánea, reglas de carácter general, disposiciones de carácter general, las cuales pudieran ser violatorias de los derechos humanos, pudieran ser violatorias precisamente de los principios de subordinación jerárquica, de reglas que permitirían en esos 30 días precisamente defenderte contra esas negativas en los medios electrónicos. Entonces, este punto es importante que los clientes de despachos conozcan y estén familiarizados con el tipo de trámite que están realizando, porque nos hemos encontrado en la práctica que sobre todo se hacen trámites, se niega o se complica la administración de alguna contribución correspondiente y tenemos que normalmente pues los acuses de respuesta a través de un folio determinado, se aplicaba una regla y había la oportunidad de haberla impugnado como una norma general al momento de acreditar que hicimos ese escrito libre que se presentó vía plataforma y hubo una respuesta por parte de la autoridad fiscal negando y aplicando una regla correspondiente, y esa sería la oportunidad precisamente también de presentar un medio de defensa que no nos pues no deje en estado de indefensión al contribuyente, no deje en estado de indefensión a terceros relacionados, etcétera. Sería un punto importante reconocer esta parte de lo que viene siendo los medios electrónicos, la situación de la certificación de las firmas, el tener la vigencia de las firmas, el verificar en términos generales, pues estar ante todos estos puntos muy, muy relevantes de cumplimiento y yo diría, para concluir, de un tema de tax compliance, de tener a un contribuyente adecuadamente, yo diría, adecuadamente ubicado en una seguridad, en una determinación adecuada, que eso es lo que va a permitir pues controlar el riesgo legal, el riesgo fiscal, a través de detectar propiamente las aplicaciones de normativas determinadas y tener la oportunidad siempre de poder llevar a cabo la defensa y de alguna forma también conocerle, estar muy de cerca con el contribuyente en todos estos procesos, vamos a decir, que parecen meramente administrativos, pero que son de aplicación de la legislación, las normas inferiores, y que evidentemente en mi práctica lo que hemos visto es que la mayoría son violatorias precisamente de las disposiciones que tienen que ver con protección de derechos fundamentales, con protección de seguridad jurídica, certidumbre, etcétera, fundamentación y motivación precisamente, ¿verdad? Bueno, pues les agradezco a todos ustedes, suscríbanse, síganos, por favor, compartan si tienen alguna información, qué les parece los temas, los tópicos, y de alguna manera también para abordarlos y para siempre estar pues con todos ustedes lo más actualizado posible en los temas que son cotidianos para el contribuyente. Bueno, les agradezco, muchas gracias y buenas noches.